¿Cómo están, jóvenes y señoritas ilustres? Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión nos vamos a juntar, nos vamos a reunir para hablar de un tema súper importante. ¿Y cuál es ese tema súper importante? La historia. Ahora viene la pregunta de los 664,000 pesos. ¿En realidad es importante la historia? ¿En realidad nos hace falta saber de la historia? ¿O a quién se le ocurrió investigar todas estas situaciones acerca de la historia? Y bien, pues vamos a retomar esa importancia de la historia. Recuerden que si conocemos la historia, nos ayuda a retomar las cosas que han fundamentado nuestro presente. Y sabiendo bien nuestro presente, podemos interpretar nuestro futuro. Por eso es la importancia de la historia. Imagínense si no hubiese alguien que haya escrito acerca de la independencia de México, de la Revolución Mexicana o de todos estos templos tan bonitos que tenemos en San Pedro Cholula. Si no tuviéramos los datos exactos, cuándo se crearon, quién los hizo, quién los construyó, qué civilizaciones estuvieron aquí, realmente tendríamos un vacío enorme. Por eso somos grandes y somos ricos en cultura y ¿en qué? En historia, efectivamente. Nuestra historia nos marca precisamente a donde nosotros nos podemos dirigir cuando tenemos dudas, y aparte de cuando tenemos dudas nos da un sentido de pertenencia. Estoy seguro que cuando alguien conoce a un amigo o una amiga o un familiar que no hemos visto en mucho tiempo, le decimos: ¿de dónde eres? De Cholula. Y les decimos con mucho orgullo: somos cholutecas, porque pertenecemos a una historia. Somos la ciudad habitada con más antigüedad de Latinoamérica e incluso de toda América. También podemos presumir, dentro de toda esta historia, que hemos vencido muchas batallas, que hemos librado muchas cosas, y también cosas no tan gratas como han sido las pestes, como han sido estas epidemias. Si no tuviéramos esos registros históricos, no sabríamos todas estas situaciones. Ahora ya más o menos nos vamos dando cuenta por qué es importante la historia, ¿sí? Pues bueno, ahora acompáñenme a ver una historia súper fantástica y vamos a hablar acerca de cómo llegaron los hombres a nuestro territorio conocido como América. Pero eso tuvo un origen. Acompáñenme, por favor. Muy bien. El tema que vamos a platicar, que vamos a estar discerniendo en esta ocasión, está muy padre y muy interesante porque es la ubicación espacial de Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Estas tres regiones, estos tres espacios tan grandes de tierra en los cuales se dividió los primeros asentamientos y los primeros pobladores de nuestro continente. Así es, ahí es donde se nace toda esta historia, donde empieza a crear la historia de la humanidad en América. Y eso tuvo un tiempo, y un espacio. Todo eso se llevó a cabo hace muchos años. Muchos investigadores tienen muchas teorías. Mucha gente, gracias a la historia, ha tenido muchas teorías de cómo pasaron estas cosas, por dónde llegó el hombre, si cayó del cielo, si llegó nadando, si cruzó el mar o si cruzó por algunas montañas. Y eso tiene una explicación. Y todo esto sucedió más o menos hace aproximadamente 40,000 a 6,000 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Recuerden que la historia moderna se marca desde el año 0, cuando nació Cristo, cuando celebramos las posadas. Si conocemos a este personaje, bueno, a partir de ahí se va para la era moderna. Ahora imagínense todavía cuánto tiempo hacia atrás. Estamos hablando de 40,000 años aproximadamente, que nos dicen los investigadores y nos dicen los científicos y excavadores, que es donde empiezan los primeros asentamientos, donde se cree que llega el primer hombre. ¿Y cómo es que llega el primer hombre? Porque se llevó a cabo la última glaciación. ¿Qué quiere decir? Que hubo mucho frío, había hielo por todos lados, el mundo estaba muy frío, y entonces, gracias a ese hielo, baja el nivel del mar, porque acuérdense que el agua se condensa, se va hacia abajo y pueden cruzar por el estrecho de Bering. Otros científicos, otros investigadores, otros arqueólogos y antropólogos dicen que hubo otras maneras por las cuales el hombre pudo llegar a nuestro país desde Asia, desde el antiguo continente, para así entonces tener los primeros asentamientos de la vida humana. La vida humana en nuestro planeta, no, en nuestro continente, porque recuerden que en el planeta ya había asentamientos humanos, ya había ciertas civilizaciones, ciertas culturas, pero en América todavía
no llegaba el paso del hombre hasta esta fecha que nosotros estamos platicando. Vayan poniendo mucha atención porque esto se va poniendo todavía más bueno. Y bueno, pues llegaron, se empezaron a poner de acuerdo, empezaron a ver que había muchas cosas, todo era desconocido, no tenían dueño las cosas, entonces empezaron a caminar, unos por aquí, otros por allá, unos no se hablaban, otros no se conocían, les costaba mucho trabajo la comunicación y el lenguaje porque no tenían una manera fija de comunicarse. Entonces todo el mundo iba por aquí, por allá, iban a ver qué les convenía. Eso se le llama ser nómadas. ¿Qué quiere decir nómadas? Bueno, pues que andaban cazando, andaban en busca de todas esas situaciones para poder subsistir, para poder alimentarse. Todavía no se organizaban. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que era más fácil andar en comunidad, o sea, andar juntos, y entre más se juntaban, más era su fortaleza. Por eso nosotros siempre tenemos que aprender a trabajar juntos, como amigos, para tener mucha fortaleza. Bien, ahora, ya que empezaron a tener esa fortaleza, ya que empezaron a juntarse, ya que empezaron a tener familia, empiezan a darse cuenta que pueden conocer a los animales y domesticarlos. ¿Qué quiere decir? Que ya los tienen en corrales, ya los tienen a su servicio. Y con eso también nace la agricultura, ¿sí? Agricultura, ¿qué quiere decir? Que podían sembrar, que podían conocer las semillas y saber cuáles eran buenas, cuáles eran malas, cuáles les daban más frutos, en qué temporada les daban más frutos, y gracias a eso nace la agricultura y los pequeños indicios de animales o la domesticación de animales. Y ahí es cuando el hombre se vuelve sedentario. ¿Qué quiere decir sedentario? Que se queda en un solo lugar para proteger a su familia, para proteger su espacio. Seguramente han escuchado la palabra sedentarismo. Cuando nosotros jugamos mucho PlayStation o estas cosas, nos volvemos sedentarios. A nosotros no nos hace muy bien, pero en ese entonces sí les hacía bien poder hacer una civilización, poder recurrir a estos métodos para poder explotar más esas situaciones y entonces crear ya casas con más tecnología, claro, a ese tiempo, poder hacer sus espacios culturales donde ellos dieran a conocer quiénes eran, su identidad y su estado de pertenencia. Pero recuerden que esto pasó en 3 lugares diferentes. ¿Alguien recuerda o alguien sabe dónde fueron estos 3 lugares diferentes? Muy bien, entonces retomemos esos 3 espacios o esos 3 grandes territorios en los que el ser humano o los primeros pobladores ya se empezaron a asentar, ya se empezaron a quedar en esos lugares. Y habíamos dicho que eran 3: Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. ¿Sale? Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Un dato muy importante: siempre que busquen el norte, va a estar hacia arriba. Ubiquen en dónde están cada uno de ustedes, ¿sí? Y ahora, ¿dónde queda el norte? Siempre vamos a ir hacia la parte de arriba. Y la primera parte que nosotros vamos a investigar o que vamos a platicar es acerca de Oasis América. Ubican a la tribu Apaches, ubican a los Kikapoes. Bueno, pues toda esta parte del norte de México y que colinda con la parte sur de Estados Unidos fue precisamente habitada por la gente de Oasis América. Era un lugar, pues, de cierta manera desértico, pero tenía una gran cualidad, que guardaba el agua. Seguramente ustedes han visto los arreglos florales y esa cosita verde que ustedes tienen ahí, que le echan agua y la absorbe, se les llama oasis. ¿Y por qué se les llama oasis? Porque así es la tierra de esa parte de esa región. Llovía y entonces podía acumular agua. Entonces podían estar bastante tiempo ahí, porque a pesar de que no había muchas lluvias, el tiempo que llovía servía para acumular agua y poder subsistir. Y así se acomodaron a vivir en esos planicies, en esos llanos que se conocieron como Oasis América. Después nos vamos al centro, Mesoamérica, ¿verdad? Esta parte que está en medio, donde tenemos los más grandes asentamientos y donde más adelante vamos a ir platicando de todo lo que a nosotros nos ha dado identidad como mexicanos. Hay muchos mitos. ¿Les gustan los mitos? ¿Les gustan los cuentos? Bueno, pues ahí tenemos una infinidad de mitos de origen. ¿Qué quiere decir? De cómo nosotros pudimos nacer y darle identidad a lo que conocemos como México.
¿sale? Y ahí en Mesoamérica, pues había más agricultura, había más oportunidades de ganadería, por eso es que las tierras son más fértiles y por eso es que ahí es donde se da la gran detonación de lo que hoy conocemos como la parte de México. Hemos sido sin duda una tierra bendecida, una tierra con mucho poder. Y después nos vamos a Aridoamérica, en la parte que nos va, y hay todas esas situaciones, hacia el sur de nuestro continente, no tan abajo, todo muy cerquita de el centro, o sea, hacia donde nosotros estamos, de México, ahí se divide esto, del centro de México hacia el sur es Aridoamérica, del centro de México hacia el norte es Oasis América, y en el pleno centro, o en las dos partes del centro, lo conocemos como exacto, como Mesoamérica. Muy bien, seguramente nos estamos haciendo muchas preguntas, pero no los quiero llenar de información, no los quiero aburrir, porque tenemos muchas otras cosas que aprender y las vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero siempre despejando todas nuestras dudas. Y a lo largo de nuestras dudas vamos a ir retroalimentando a los demás, porque recuerden que siempre que trabajemos en puño, siempre que trabajemos juntos, podremos fructificar en nuestro aprendizaje. ¿Sale? Cuídense mucho, estamos pendientes, les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima.